1. Creer eleva tu talento. Para la mayoría de las personas, el primero y el más grande obstáculo hacia el éxito es creer en sí mismas. Una vez que las personas descubren cuál es su mejor área, el área donde ellas son más dotadas, lo que las limita no es la falta de talento, es la falta de confianza en sí mismas, lo cual es una limitación autoimpuesta. No creer en sí mismo funciona como un techo sobre el talento. Sin embargo, cuando las personas creen en sí mismas, liberan un poder y recursos que inmediatamente las llevan a un nivel más alto. Tu potencial es una imagen de lo que puedes convertirte. Creer te ayuda a ver la imagen y a alcanzarla. Se ha convertido en una leyenda del deporte estadounidense. Las personas le llaman la garantía. En un tiempo parecía ser una declaración escandalosa de parte de un atleta de alto nivel cuyo equipo era el menos favorito para el gran juego. Ocurrió el 9 de enero de 1969, 3 días antes del tercer campeonato de fútbol americano, la primera vez que iba a ser llamado el Super Bowl. Y fueron solo 8 palabras las que pronunció el mariscal de campo del equipo de los Jets, Joe Namath. Los Jets ganarán el domingo, se los garantizo. Esa osada declaración puede parecer no tan notable el día de hoy. Desde los tiempos de Muhammad Ali, declaraciones como esta son comunes en los deportistas, pero las personas no escucharon antes declaraciones como esas de jugadores de la Liga Americana de Fútbol, cuyos equipos habían estado en existencia solamente por 8 años. La Liga de Fútbol Americano era considerada inferior. En los 2 campeonatos previos, los equipos de la Liga Americana de Fútbol habían sido aplastados. La mayoría de los expertos creían que faltarían muchos años antes de que un equipo de la Liga Americana de Fútbol pudiera competir a nivel de cualquier equipo de la Liga Nacional de Fútbol. El equipo de los Colts de la Liga Nacional de Fútbol eran los favoritos para ganar este juego de campeonato con un mínimo de 18 o 19 puntos de ventaja. La garantía de Namath pudo parecer escandalosa, pero era más que simple arrogancia. A pesar de que Namath era rápido para aceptar la responsabilidad de las entrevistas cuando los Jets perdían, siempre demostró una poderosa confianza en sí mismo. Él creía en sí mismo, en su equipo y en su habilidad para ganar el juego. La habilidad para creer en sí mismo era algo que podía verse desde su niñez. Joe Namath siempre poseyó un talento atlético. Venía de una familia de atletas. Sus primeros entrenadores fueron sus familiares. John, su padre, dedicó mucho tiempo a enseñarle cómo tirar y pegarle a una bola de béisbol y le enseñó qué hacer en varias situaciones del juego. Sus hermanos también contribuyeron. Bobby comenzó a enseñarle la posición de mariscal de campo cuando Joe tenía solo 6 años, y Frank hacía ejercicios con él y lo apaleaba cuando no se desempeñaba bien en sus prácticas familiares. Mientras crecía, Joe era pequeño y ligero para su edad. Algunas personas lo subestimaban debido a ello. Cuando estaba en la escuela, un grupo de niños de un vecindario aledaño retaron a su amigo Linwood Alford a un partido de básquetbol. Linwood y Joe se presentaron a jugar ese día, y Linwood recuerda: ellos se reían, pensando, ¿quién es este niño escuálido? ¿Cómo piensas ganar con este enclenque? Joe parecía ser alguien fácil de vencer, pero no lo era. Si lo tirabas al suelo, se levantaba, decía Alford. La clave que desató su talento ocurrió cuando Joe Namath tenía 8 años. Llegó a la casa con el uniforme de su primer equipo de béisbol, los Elks. La biografía de Namath presenta un intercambio que ocurrió entre Joe y su padre John. ¡Qué bonito, hijo! Te queda muy bien. Joe era el niño más pequeño del equipo, y el más joven también. Probablemente un año menor. «¿Sabes, papá? Los otros niños son tan buenos», dijo. «Son más grandes que yo. No creo que tenga ninguna oportunidad contra ellos». «En ese caso, quítate el uniforme ahora mismo», le dijo su padre. «Devuélveselo al entrenador y dile que no puedes estar en el equipo porque los otros chicos son mejores que tú». Joe miró a su padre con ojos tristes. «Pero papá, no puedo hacer eso». «Si no puedes estar en el equipo, ¿de qué te sirve un uniforme?» «Pero papá», le dijo, «ellos son tan buenos». «Tú también lo eres. Puedes atrapar las pelotas, puedes batear y sabes cuáles jugadas debes hacer». John le dio una lección al chico: devolver el uniforme o practicar con el equipo. Si después de la práctica no se sentía que él era mejor que los otros niños, él podía renunciar. Joe
dijo que intentaría. Como resultado de ello, se convirtió en el mejor jugador del equipo de los Elks. La capacidad de creer en sí mismo que John Namath intentó inculcar en su hijo fue bien utilizada. En el bachillerato, siendo jugador de básquetbol, era rápido, podía tirar y como pocos podía hundirla. Como jugador de fútbol americano, hizo que su equipo Beaver Fall ganara el campeonato de la Liga Atlética Interescolar del Oeste de Pensilvania. Antes de uno de los juegos, cuando Joe tenía un tobillo dolorido, el mariscal de campo, a quien le tocaba patear la pelota, le aseguró a su entrenador: «No se preocupe, entrenador, no tendremos que patear la pelota». Namath fue reclutado del bachillerato y algunos se refieren a él como el mejor mariscal de campo del país. Pasó a la Universidad de Alabama, donde se convirtió en estrella y dirigió a Crimson Tide a un campeonato nacional. Saliendo de la universidad, Namath fue considerado otra vez el mejor mariscal de campo de su clase. Se dice que los Gigantes de Nueva York lo querían, pero los Jets de Nueva York se lo ganaron. Namath firmó un contrato en 1965 cuyos términos nunca habían sido vistos antes en el fútbol profesional o en cualquier otro deporte. Por 3 años, Namath jugó como nunca, rompió récords de pases, tuvo cirugías en la rodilla y dirigió su equipo durante una temporada de derrota, pero nunca dejó de creer en sí mismo. Él sabía que podía jugar y llevar a su equipo a la victoria. En 1968, finalmente llevó a su equipo a obtener la victoria en un campeonato de la LFA. A él no le importaba que la gente pensara que los Jets pudieran ganarle a un equipo de la NFL. Él creía en sí mismo y en su capacidad para ganar. También convenció a su equipo. Namath había visto horas de videos de los Squall, de la misma forma que él lo hacía con cualquiera de sus oponentes. «El monstruo de un ojo nunca miente», solía decir Namath, refiriéndose al proyecto que tenía en su apartamento. Le mostró a sus compañeros de equipo lo que él vio. Ellos podían ganar ese juego, y eso fue lo que hicieron. Los Jets vencieron a los Colts 16-7. La mayoría de las personas consideran que esa fue la mayor decepción en la historia del Super Bowl. ¿Qué hubiera sucedido con Joe Namath si su padre no lo hubiera desafiado a creer en sí mismo y en su habilidad cuando solo tenía 8 años? Quizás hubiera acabado como sus hermanos, atletas talentosos que no terminaron la escuela ni la universidad y se fueron a trabajar en el molino de la localidad o en un taller mecánico. O quizás se hubiera convertido en un estafador del billar. No lo sabemos, pero una cosa es cierta: no hubiera terminado siendo parte del Salón de la Fama de Canton, Ohio. Se necesita más que talento para terminar allí. Se necesita creer en sí mismo. Primero, creer en tu potencial. Tu potencial es una imagen de lo que puedes convertirte. El inventor Thomas Edison declaró: «Si hiciéramos todas las cosas que somos capaces de hacer, literalmente nos sentiríamos anonadados».